Cristo. En el verso 5, y tenemos que explicar antes de entrar a especificar estos textos, es que estos testigos oculares, y hoy estábamos casualmente hablando sobre, la lección era sobre Jesucristo nuestro abogado, y esto tiene relación con eso. Estos testigos oculares son considerados por los abogados y por los historiadores como una de las formas más confiables en un tribunal de justicia. En otras palabras, si vamos a un tribunal de justicia donde esté un juez y va a dictaminar el veredicto, ellos aceptan esta evidencia porque es contundente. Y la mejor evidencia para un caso así es los testigos que presenciales y oculares, los que estuvieron ahí en el momento del incidente. No se puede descartar la evidencia concreta que existe de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es súper. Veamos la primera, en el verso 5, Corintios capítulo 15, verso 5, que dice, afirma Pablo que lo vio Pedro. Al primero que Jesús se le apareció fue a Pedro. A pesar que él era un poquito loquito, era un poquito inquieto, ahí hizo sus cosas, lo negó y era impulsivo, pero Cristo con eso solo que quiere bregar. Y a él fue que se le apareció primero, porque él iba a ser el líder de los demás discípulos. En Lucas 24:34 hace una relación, es otro texto de referencia, que dice, es cierto, declararon otros discípulos, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido ¿a quién? A Simón Pedro. Recuérdense que Pedro es conocido como Cefas o Simón. Son los nombres ya cuando él no era creyente y Dios le cambió el nombre más adelante. La razón por qué Jesús se le apareció a Pedro primero realmente no la conocemos, pero algunos teólogos creen que fue a causa de que Pedro cargaba con una gran culpa por haber negado a Jesús 3 veces previamente a la resurrección. Y como Jesús es un paracleto, ¿no? Nuestro abogado, nuestro ayudador, Jesús probablemente se le apareció a Pedro primero porque había una situación que había que arreglar con Pedro. Muy probable Pedro todavía se sentía con ese sentir de autocomiseración, de pena que yo he hecho. Negué a mi Señor, murió y nunca pude resolver ese asunto. Qué lindo, ¿eh? Y Dios Todopoderoso, Cristo, se le apareció a él para hablar con él. Además, algunos creen que Pedro, como sería el líder de los apóstoles, pues también era necesario que Cristo se le apareciera a él primero. Por tanto, Jesús se le aparece primero a Pedro para mostrarle su gracia y restaurarlo al liderazgo que él iba a tomar. Y eso lo vemos en Juan 21, que ya predicamos sobre eso, donde Jesús le dice repetidamente, Pedro, ¿tú me amas? Entonces, bueno, yo te quiero, yo no te amo como tú quieres, pero yo te quiero. Jesús le tira el segundo strike. ¿Me amas? Yo te quiero. No alcanzo allá todavía, estoy corto. Y la tercera, Jesús le bajó con el strike. ¿Tú me quieres de verdad? En otras palabras, tú dices que no me amas y dices que me quieres. ¿En verdad me quieres? ¿Y qué dijo Pedro? Señor, tú sabes todas las cosas. Ahí Dios pues le dio la oportunidad a Pedro y lo hizo delante de los demás discípulos para hacerle ver a ellos cómo Jesús le pondría a él como el líder y le diría 3 veces, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. En otras palabras, Pedro iba a ser el líder de los discípulos, iba a tomar el liderazgo. Pues Jesús por esa razón es probable que se le haya aparecido primero. Pedro se convierte
Más adelante vemos, después de esto, de un cobarde a un valiente predicador en Pentecostés. Miles de personas se convirtieron a Jesús por medio de Pedro. El valor de predicar el Evangelio nació de un encuentro con Cristo, con el Cristo resucitado. Pedro, que era un cobarde, no sabía qué hacer, había vuelto a la pesca. Jesús le había dicho previamente: Pedro, yo te llamo para ser pescador ¿de qué? De hombres. Y Pedro estaba con Jesús, estuvo ahí en el ministerio. Jesús murió y Pedro se olvidó todo lo demás. Dice: yo voy a volver a pescar. Si Jesús le había hecho un llamado, él se retrocedió a pescar otra vez. Pero Jesús no lo había llamado a ser pescador de peces, sino de hombre. ¿Cómo Pedro fue restaurado otra vez y recapacitó? Porque tuvo un encuentro personal con el Cristo resucitado, y eso cambió su vida, como cambia la vida de cualquier persona que tenga un encuentro personal con Jesucristo. Ese es el primer testigo, o Jesús, a la primera persona que se le apareció es Pedro. Y pasa Pablo ahora a dar el listado, y en segundo lugar, en el verso 5 dice que continúa afirmando Pablo: y luego de Pedro, Jesús se le apareció ¿a quién? Dice: vieron los 12. Aquí hay que hacer una aclaración, porque realmente no fueron 12, fueron 11. Lo que pasa es que el hábito era conocido como los 12 apóstoles, ¿no? Eso se quedó la frase de los 12 apóstoles, pero obviamente no había 12 porque ¿quién había muerto? Judas se ahorcó. Eso eran 11, pero se queda el dicho de los 12. En Juan 20, 19, es otro texto de referencia, uniéndola al verso 5, dice que al atardecer de aquel primer día de la semana, eso significa el domingo, estando reunidos los 11 discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. Después que estaba muerto, se le apareció de repente y los saludó y le dijo: la paz sea con ustedes, y hablándole a los discípulos. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Vemos la evidencia contundente de 11 discípulos que vieron a Jesús en persona. No solamente lo vieron, sino que ¿qué? Vieron sus manos, tocaron ¿qué? Su costado. Segunda aparición de Jesús que relata Pablo aquí. Los nombres de estos discípulos, y aquí quiero que me atiendan porque voy a mencionar algo importante. Y si repito algo, hermano, usted ve que yo siempre sigo subrayando algunas cositas, hay un propósito que quiero que ustedes establezcan. Porque hay tantas enseñanzas por ahí que a veces nos tiran para un lado o para otro. Y es bueno tener los fundamentos o los pies firmes en la palabra de Dios, para cuando vengan esas ideas o enseñanzas que no son bíblicas, usted diga: bueno, la Biblia dice así. En Hechos capítulo 1, verso 13, ahí están los nombres de estos 11 apóstoles, los cuales Jesús se le apareció. Hechos 1:13 dice: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, que es Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo. Es que hay una lista de feos, pero es en el Antiguo Testamento, saduceo y todo eso feo. Pero este es Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Este no es Judas el Iscariote, este es Judas, el hermano de Jacobo de Santiago. Entonces Pedro, si ve más abajo en ese capítulo 1 de Hechos 1:20, dice Pedro lo siguiente: esto estaba escrito en el libro de los
salmos donde dice que su casa quede desolada y que nadie viva en ella. También dice en el Salmo 109:8, que esa es la referencia que hace Pedro en Hechos 1:20, el lugar de Judas Iscariote. Perdón, dice que otro tome su lugar. Que otro tome su lugar. ¿El lugar de quién? El lugar de Judas Iscariote. Porque iban a hacer una votación, habían 11 y tenían que sustituir a Judas que había muerto. Ese es el contexto aquí. Síganme, por favor. El verso 21, en Hechos 1:21, dice: entonces, ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros. Todo el tiempo, mientras viajábamos con el Señor Jesús, cuando caminaban con el Señor Jesús en vida. Verso 22. Desde el día en que Juan lo bautizó, ¿a quién? A Jesús, hasta el día en que fue tomado de entre nosotros. ¿Cuándo fue? Cuando Jesucristo ascendió al cielo. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesucristo. En otras palabras, para ser uno de los 12, tenía que haber vivido, tener la experiencia de haber estado con Jesús y tenía que haber tenido la experiencia de haber visto ¿a quién? Al Cristo resucitado. Y ahí, aquí es que vamos a ver, hermano, la transición de lo que se conocía como discípulos de Cristo a lo que luego se pasó a conocer apóstoles de Cristo. ¿Me siguen? Se graduaron de discípulos. Discípulos son estudiantes. Y ahora pasaron a ser apóstoles de Cristo, que vienen a ser enviados. Y el enviado y el apóstol era necesario que tuviera la experiencia de ver al Cristo resucitado. ¿Por dónde voy? Ya saben, ¿verdad? Los tales llamados apóstoles hoy. Aquí vemos al menos 3 de las características necesarias para ser llamado apóstol. La primera, haber conocido personalmente a Jesús. Segundo, haber sido escogido y enviado por Jesús mismo. Tercero, haber sido testigo de la resurrección de ¿quién? De Jesucristo. Por eso es que no podemos aceptar los apóstoles actuales que quieren estar a nivel de los apóstoles de Cristo. La importancia de los apóstoles es que como testigos de la resurrección, ellos fueron los elegidos. ¿Por qué fue que Jesús eligió a esos apóstoles? Bueno, un texto que ustedes deben de saber y tenerlo a la mano siempre es Efesios 2:20. Búsquelo, márquelo, memoríceselo y téngalo en la mano. Ahí da la razón. Ellos fueron elegidos por Jesús para poner los fundamentos, para poner las bases, para poner el cimiento, para poner las enseñanzas en las cuales la iglesia de Jesucristo hoy debe de fundamentarse. La doctrina de la iglesia está basada en el testimonio de los apóstoles, porque ellos fueron testigos presenciales y oculares de la vida de Cristo, de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo. Por eso ellos son los fundamentos por lo cual la iglesia se tiene que dejar llevar. Efesios 2:20 afirma Pablo, en esta versión que voy a leer: juntos como miembros de la familia de Dios, juntos como miembros de la familia de Dios, repito, constituimos su casa. Cuando habla de casa aquí está hablando de la iglesia. Juntos constituimos
su casa o la iglesia, está edificada. ¿Sobre qué está edificada esta casa? ¿Sobre qué está edificada la iglesia? ¿Sobre qué? Dice el verso. Está edificada sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y los profetas, que fueron los testigos de la resurrección corporal, física de Jesucristo. La iglesia entonces, desde el principio, ha basado sus creencias, sus prácticas en o sobre las enseñanzas de los apóstoles. En Hechos 2:42 afirma que la iglesia se mantenía. Este verso, hermano, es uno de mis versos favoritos, porque en base a este verso es que tenemos que correr a una iglesia. Mira lo que dice Hechos 2:42. Afirma que la iglesia se mantenía firmes. ¿En qué? Menciona 4 cosas en lo cual la iglesia se mantenía en